Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valkyria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Iván Navarro Morales, secretario general de la Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana, FAO. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Dora Valkyria. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Pues el día de hoy a nuestro invitado queremos que nos asesore, porque esa es otra de sus facetas, el que asesora también, asesor laboral. Y también era, bueno, es nuestro consultor de cabecera. Licenciado, quisiéramos que nos sacara de dudas. Nos llegó una petición de una radioescucha sobre su situación de la pensión. Ella se pensionó y resulta que del monto total le quitaron pues más de la mitad, mencionándole que es un fondeo. Ella no entiende qué es el fondeo, no entiende ni siquiera por qué le están quitando esa cantidad de dinero, cuando realmente pues todos esperamos que de nuestra Afore se nos entregue todo. Si nos puede aclarar qué es esto, si es correcto, porque ella incluso metió una demanda y le dicen que no procede. Entonces, a ver qué es lo que puede hacer. Sí, claro, Dora. Mira, con respecto a la consulta que realiza la radioescucha, lo que te puedo decir es que es legal en la mayoría de los casos que el instituto, o en este caso que la Afore, que no regrese el 100% de los recursos acumulados. Del dinero que está en la Afore, una parte, sobre todo dos subcuentas, que se llama cesantía vejez y otra que se llama cuota social, se van a financiar la pensión. Es decir, que cuando uno se pensiona, sea que obtengamos una pensión de viudez o una pensión por cesantía, no nos regresan el 100% del Afore. Y esto probablemente no es justo, pero sí es legal, que nos regresen el 100%. Esto está claramente contemplado dentro de la ley del Seguro Social y la ley del sistema de ahorro para el retiro. Estas subcuentas, ahora cabe mencionar que se generaron a partir del 1 de julio de 1997 y estas subcuentas tienen como único fin financiar la pensión. La única manera en que pueden regresar estos saldos al 100% es cuando un trabajador o a la viuda se le niega la pensión. Solo con una negativa de pensión les pueden regresar el 100% de estos saldos porque no van a financiar ninguna pensión. Estos saldos no tienen nada que ver con la manera en que se financian, en cómo se calculan las pensiones. Es un fondo que está utilizado para fondear, para financiar la pensión. Y aprovechando estos recursos que están acumulados, independientemente si al Seguro Social le alcanza o no le alcanza el dinero para fondear esta pensión de por vida, el IMSS absorbe esa responsabilidad. Por ejemplo, si el IMSS se compromete a un pago de una pensión por viudez de 10,000 pesos de aquí al resto de vida del beneficiario, y si esta cantidad no le es suficiente, el instituto se obliga a seguir pagando esta pensión. Entonces, fue legal que no le hayan regresado estos recursos porque se trata de unos fondos que se van a utilizar y reitero, estas son cuentas de cesantía vejez y cuota social, así aparecen los estados de cuenta de Afore. Los únicos saldos a los que se tienen derecho a recoger son los saldos del SAR y son los saldos de Retiro 1997. Así se denominan estas subcuentas. También tienen que regresar el saldo de vivienda, pero estas dos subcuentas que son las más grandes no las regresan. Están en lo correcto, en la determinación de no regresar estos saldos. Ok, entonces sí es correcto Licenciado, que la demanda le haya sido negada. En este caso es correcta la determinación de no regresar el 100% de los recursos, porque sí hay una subcuenta que es la que financia las pensiones. Hablamos de ley 1973. Para el caso de trabajadores o de pensiones otorgadas al amparo de ley 1997 del IMSS, no corresponde nada incluso. En ley 97 no hay devolución de recursos. Solamente se regresaría si acaso se generó SAR, pero en ley 97 no hay recursos. En ley 73 sí, en algunos casos llega a ser un 50% de lo que se entrega al instituto o un poquito más. Pero es un tema que, insisto, suena injusto, pero es legal. Claro, perdón. licenciado, de ahí que
las AFORES siempre estén llamando a que el trabajador haga aportaciones voluntarias? Sí, el hecho de que se hagan estas aportaciones voluntarias van más dirigidas a aquellos trabajadores que se van a pensionar bajo ley 1997, es decir, a los que no se les va a regresar Afore. ¿Por qué no regresan el Afore para los que se pensionan bajo régimen 97? Porque el esquema de financiamiento de estas pensiones es con el saldo total que se tenga acumulado. Ojo, incluyendo los saldos de vivienda, incluyendo el saldo de Infonavit, en ley 97 se utiliza para poder fondear las pensiones. Quiere decir, compañero trabajador, que si tú estás bajo ley 97 y no ocupaste tu crédito de vivienda, ese saldo acumulado es el que se utilizará para financiar tu pensión 1997. Ojo, no confundamos las cosas. Anteriormente, hace muchos años, se tenía que demandar al Infonavit que regresaran esa a su cuenta. Para los que se pensionaban ley 1973. En ese entonces era el famoso octavo transitorio de la ley del Infonavit. Este tema que plantea la radio escucha es totalmente diferente. Hablamos de que fue pensionada ley 73 y solo le regresaron una parte. Pero los de ley 97, tu saldo de vivienda, si no lo ocupas, sí se va a utilizar para fondear el fondo de tu futura pensión. ¿Por qué? ¿Por qué el llamado de la CONSAR a ahorrar? Porque el dinero que tengamos ahorrado va a ser la base para calcular la pensión. No va a haber más. Se acabó el financiamiento por parte del IMSS. Caramba. Entonces sí es conveniente que se utilice el crédito de Infonavit. Yo recomendaría que sí se utilizara. De fin de cuentas es una prestación, es una conquista que se tiene, porque si no se utiliza, pues ese saldo se va a acumular para que uno pueda pensionarse de mejor manera. Desde luego que siempre un inmueble con el tiempo genera más rendimientos que un fondo del retiro. Entonces yo recomendaría sí utilizar el saldo de vivienda o ejercer el crédito de Infonavit para que uno pueda tener su propio inmueble, su casa, y a la casa, pues con el transcurso del tiempo va teniendo más plusvalía que los rendimientos que pueda dar la FORE en los años venideros. Claro. Licenciado, y por ejemplo, en el caso de no tener acceso a esta cuenta de vivienda, pero te quedas sin empleo, ¿qué recomiendas? ¿Sacar el recurso sobre el seguro de desempleo? No, la ayuda de desempleo yo no la recomiendo. De hecho, en mi opinión, pues ayuda no tiene nada porque van a entregar el recurso que uno ya generó como trabajador y al momento de que entregan estos recursos como ayuda de desempleo, no se utiliza el saldo de vivienda, se utiliza el saldo de la subcuenta de cesantía, vejez y cuota social. Y, con este saldo hacen un descuento en semanas de cotización. Entonces, estas ayudas de desempleo terminan por mermar la antigüedad en el instituto, que puede generar en un futuro la posibilidad de no alcanzar una pensión. Y pues de ayuda, pues, en lo personal no tiene nada, ¿no? Te adelantan un parte del dinero que es tuyo, pero te descuentan las semanas cotizadas. Yo no recomiendo para nada hacer salvo en una situación extraordinariamente urgente, ejercer la ayuda de desempleo. Pero el saldo de vivienda, cabe mencionar, Valquiria, que este saldo, si no lo ocupas o no lo ejerces, no lo puedes retirar. El saldo que te prestan es el saldo que se denomina cesantía, vejez y cuota social. Y de ahí también la invitación a los compañeros trabajadores que puedan revisar sus estados de cuenta de Afore, que puedan interpretarlo, que puedan conocer las subcuentas que tienen. Recordemos que hay varias subcuentas. La primera subcuenta es Retiro 1997, que es el saldo del retiro. Está la subcuenta de cesantía y vejez, que se conforma por aportaciones del gobierno federal, al igual que la subcuenta de cuota social. En esta cuota social también es un saldo que es tripartito. Y recordemos que también está el saldo de la vivienda, ¿no? El saldo de las aportaciones que realiza el patrón para que constituyamos un patrimonio. Entonces, de estos saldos, en ley 97, quiero aclarar mucho en ese sentido, ley 1997, incluyendo vivienda y el saldo total de la Afore, se utiliza para financiar la pensión. Por eso ley 97 no regresan el recurso. Ley 73 del Seguro Social, regresan solo la subcuenta de retiro 97, SAR e Infonavit. Y las dos subcuentas más fuertes, que es cesantía y vejez y cuota social, que así se denominan, estas subcuentas no las regresan.
Ojo, estas subcuentas regularmente son las más fuertes en el estado de cuenta de Afore, que pueden constituir de un 40 hasta un 60% del saldo acumulado total de la Afore. Muy bien, licenciado, otro tema que también nos interesa mucho es se maneja que ya cuando el trabajador que está pensionado llega a fallecer, ya no van a hacer extensiva esa pensión a sus viudos, digamos, ya sea mujer o hombre. ¿Qué tan cierto es esto? Es falso, Dora. La ley del Seguro Social no se ha modificado y si se llegara a modificar, recordemos que la ley no puede ser retroactiva. La ley del Seguro Social, en el caso de ley 73 y ley 97, establecen claramente que al fallecimiento, en este caso del asegurado o la asegurada, tendrá derecho a reclamar la pensión de viudez el concubino o la concubina con el que haya vivido. Entonces, esta pensión, este derecho es inextinguible. Hace algunos años, todavía hace 2 años, 2 o 3 años, a los hombres se les negaba la pensión de viudez por el simple hecho de ser hombres, ¿no? Se presentaba un hombre a pedir la pensión de viudez y el IMSS les decía no, porque el hombre, había una cláusula en el artículo 152 de ley 73, había una cláusula que decía que para que un hombre pudiera obtener una pensión de viudez, era necesario acreditar que estaba inválido. Entonces, este criterio ya fue resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Fue, si no me falla la memoria, el proyecto del ministro Lainez Potisek, que estableció que este criterio discriminatorio no podía seguir operando. Entonces, actualmente, en la mayoría de las subdelegaciones ya se otorga esta pensión, pero se tiene en algunos casos lamentablemente que seguir demandando porque por política del instituto, no porque lo diga la ley, la está negando. Pero basta con un juicio, basta con promover para obligar al Seguro Social a que la pague. Cada vez la incidencia negativa es más baja, es más baja. Hay poca resistencia ya, ¿no? Pero el criterio está de hace 2 o 3 años que se establece que este tipo de pensiones le corresponde al hombre, porque si esos requisitos no se le piden al hombre, tampoco se le deben de poner a la mujer. Claro. Licenciado, ¿nos puede recordar quiénes tienen derecho a esta pensión en caso de fallecimiento del trabajador? En caso de fallecimiento del trabajador, tiene derecho la viuda, en este caso la esposa, la concubina o la persona, la concubina, o si no tenía concubina, pues bueno, el derecho puede también ser tomando en cuenta las nuevas modalidades, la ley de equidad. De género. De género, género, correcto, la persona con la que haya vivido. Hablo a una unión de 2 personas del mismo sexo o un matrimonio del mismo sexo, también sí tiene ese derecho. También esto es muy reciente, hace algunos años había negativas de parte del instituto que decía, si es viudo, tiene que ser una pensión para viuda, o si es viuda, la pensión es para el viudo. Entonces, también para matrimonios del mismo sexo sigue operando, ya opera este tipo de pensiones, ya no la niegan. La única razón por la cual el IMSS puede negar una pensión de viudez es a la concubina cuando se acredita que había 2 o más concubinas. Eso es importante que lo tengan. O sea, si se acredita o se presentan a reclamar la pensión de viudez más de 2 concubinas, ninguna de ellas tendría derecho a la pensión, salvo los menores de 16 años. Los menores, ellos sí tienen derecho a la pensión de orfandad, no importa de quiénes sean hijos, si de 1 o de 2 concubinas, ellos sí tienen derecho a poderlo solicitar. También es importante recordar, Dora Valquiria, que para poder tener derecho a la pensión de viudez, solo es necesario contar con 150 semanas cotizadas, con 3 años de servicio, y que al momento de la defunción, el trabajador se haya encontrado vigente en sus derechos, que se encontraba cotizando. Y recordemos que en caso de un riesgo de trabajo, por muerte por accidente de trabajo, corresponderá un solo día cotizado. No es necesario tener más semanas. Es decir, si el compañero trabajador lamentablemente fallece en su primer día de trabajo, la viuda, aunque él no tenga semanas cotizadas y haya sido su primer día en toda su vida laboral, tiene derecho a una pensión de viudez. Solo en este caso, la pensión de viudez será equivalente al 40% del salario que él estaba percibiendo. Ese es un tema muy importante. En los demás casos, cuando se cumplan más de los 3 años, es equivalente al 90%
de la pensión que le hubiera correspondido al trabajador. Claro. Licenciado, sobre, bueno, ahorita que estamos con lo del COVID y demás, ¿qué es lo que está pasando? A muchos trabajadores los han corrido. Esto es completamente ilegal. ¿Qué es lo que usted puede aconsejarle a los trabajadores que estén en esa situación? Bueno, el tema de un despido, desde luego, es muy importante atenderlo lo más pronto posible. Recordemos que la ley prevé un término de 60 días para poder recurrir ante la autoridad laboral y obligar en este caso al patrón a que pueda responder por los hechos que se le van a denunciar, que en este caso es el tema del despido. Recordemos también que para el Estado de México, para San Luis Potosí y para algunas otras entidades de la República, ya entró en vigor la nueva reforma laboral, donde ya no hay juntas de conciliación, ya comienza la operación, en este caso, de los tribunales, y para poder ejercer este derecho es un poquito más flexible, porque nos piden una constancia, se tiene que presentar el trabajador al Centro Federal y pedir una constancia de conciliación. Y si no se llega a un acuerdo, a partir de si no se llega a un acuerdo, tiene que recurrir entonces ya a un tribunal con la constancia de no conciliación. El centro de conciliación que se crea con la nueva reforma tiene como finalidad interrumpir la prescripción de los 60 días que se tienen para demandar. Es decir, me despiden el día de hoy, mañana me presento al Centro Federal, pido mi conciliación y en ese momento se suspenden esos 60 días, mientras dure el proceso de conciliación. Si no concilio con el patrón, terminando ese periodo, nuevamente comienzan a correr esos días. Es una de las ventajas de la nueva reforma laboral. En este caso, ya opera para el Estado de México, opera para San Luis Potosí, ya está operando incluso para Aguascalientes y para algunas otras entidades. Y a partir del 1 de noviembre entra la segunda etapa, donde más estados de la República se añaden con este nuevo beneficio. Claro, ahí sí está incluida la Ciudad de México, ¿verdad? La Ciudad de México está hasta la tercera etapa. Hasta la tercera. Hasta la tercera etapa que está contemplada a finales del año de 2023. Okay. Licenciado, el día de ayer el doctor Gatell dijo que era ilegal que estuvieran pidiendo en algunas empresas el certificado de vacunación para entrar a trabajar, que inclusive señaló que la Ley Federal del Trabajo no establecía esta circunstancia, pero algunas empresas lo siguen pidiendo. ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Habría que denunciar por un tema de discriminación. Es un tema muy encontrado. Desde luego algunas empresas lo piden por un tema de seguridad, pero no se deja de caer en una situación de discriminación, porque está prohibida la discriminación por cualquier tipo. Entonces, mientras no se modifique la Ley Federal del Trabajo, podrá argumentar el sector empresarial que están en todo su derecho, pero pues nadie puede hacer justicia por su propia mano. Tendrán que esperar a que se legisle y en dado caso ya ahí se puede evitar. Si llegara a haber una situación, hay que denunciar ante la autoridad laboral, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o ante las juntas de conciliación en los estados de la República en donde todavía están operando. Ese es el punto más importante. Y también recordar a los trabajadores, me ha tocado ver en algunas empresas falsificar este tipo, a veces con tal de conseguir el empleo, falsifican este tipo de documentos. Falsificar y entregar este tipo de documentos constituye un delito. Entonces, es mejor que denuncien estas actividades y que no se metan en problemas con nuestros compañeros por esa situación. Es la recomendación que nosotros damos. Claro, licenciado, nos gustaría que nos diera nuevamente los datos para que si algún trabajador quiere acudir a alguna asesoría, ¿dónde lo podemos localizar? Claro que sí, nos pueden localizar en la colonia Santa María la Ribera, la calle Salvador Díaz Miró, número 61, acceso 3, en la alcaldía Cuauhtémoc, a un costado de la Plaza Comercial Forum Buenavista o del kiosco Morisco. Ahí nos encontramos, ahí está el Comité Ejecutivo Nacional de la FAB. Ahí estamos dando la atención y también ya estamos previendo en los próximos 2 meses, ya nuevamente regresamos al Congreso del Trabajo, al edificio sede del Congreso, en el 5º piso, en Ricardo Flores Magón 44. 5º piso, ahí vamos a estar también dando todo lo que es la asesoría. Y los compañeros se pueden comunicar al 55 55 97 60 53 o enviarnos su información al www.cendet.org, donde con todo gusto los vamos a estar recibiendo. Licenciado, pues ya sabe que como siempre se nos acaba el tiempo, pero agradecemos su presencia nuevamente. Es un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted. Y bien, Radio Escuchas y cibernautas, solo nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Aquí los esperamos. Hasta luego, se despide de ustedes Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Licenciado, un gusto como siempre. Doris. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Valquiria. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta